fundamentalmente de dos tipos de diabetes, ¿verdad? Diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Y hay otras también. Muchas mujeres en la época de gestación también adquieren una diabetes. Muchas personas también adquieren diabetes por cuestiones emocionales. Esa es la más fregada, ¿verdad? Pero fundamentalmente hay diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Entonces yo tengo que saber en qué se diferencia la diabetes tipo 1 y en qué se diferencia la diabetes tipo 2. Miren qué interesante aprender eso. Escuchamos, en casa podemos tener algún familiar diabético y nunca nos hemos preocupado realmente de aprender un poco más acerca de esa diabetes. ¿En qué se parece a la 1? ¿Cierto? Las diferencias que hay entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Yo les puedo contar todo, que yo lo sé. Entonces el hecho que yo lo sé es que ustedes investiguen. ¿Qué más? ¿Cuáles son los síntomas? Es importante que sepamos cuáles son los síntomas de diabetes. ¿Hay manifestaciones? Claro que hay manifestaciones. Y si yo me empiezo a sentir esas manifestaciones, y también tengo que cuidar a mi familia, ¿ves? Para prevenir. Entonces, ¿cuáles son esas manifestaciones? Porque una vez que nos da diabetes, ya no se cura. Falso que la diabetes se cura. Solamente se controla. Entonces, no lleguemos a tener diabetes. ¿La diabetes se hereda? Sí. Es importante que miren sus cuadros, desde su tatarabuelo, por parte de papá, por parte de mamá, cómo es esa secuencia en su genética. ¿Hay en la genética mía cuadros de diabetes? Y si existe, tengo la probabilidad de tenerlo, igual que el cáncer. El cáncer también se hereda. Eso no es para asustarnos. Eso es para prevenir, es lo que menos hacemos. Empezando conmigo. No nos amamos a veces en esa. Me duele la muela, me voy cuando ya la muela ya no tiene cura. Así son y me involucro. Es importante reflexionar. ¿Qué más? ¿Cuáles son sus síntomas y qué precauciones debemos de tomar? Eso consiste su trabajo de diabetes. Apúntenle ahí, empiecen a buscar información. Ya saben que busco información, aprendo y encima ya tengo ganado una pregunta en mi tercera evaluación. Es la forma de pagarles, no tengo plata. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, así vamos a saber. Entonces, el cuerpo, ¿cuándo va a guardar glucosa? No puede tener circulando más que le da la gana. ¿Se dan cuenta? Ese exceso de glucosa en sangre, eso es lo que guardamos como glucógeno. Pero para guardar ese exceso de glucosa como glucógeno, lamentablemente puedo contarles, y ustedes también lo saben, que las reservas en nuestros miocitos, así se llaman nuestros músculos, esas células donde vamos a guardar glucosa, en mis miocitos, tienen una capacidad limitada, solo 1%. Entonces, ese glucógeno guardada como glucosa, ¿verdad? En mi músculo se llama glucógeno muscular. ¿Y ustedes creen que el músculo comparte con otros órganos? Ni loco. Tanta contracción que hace, dice, yo no te puedo dar. Es para mí. ¿Dónde también se almacenan estos excesos de glucosa como glucógeno? En el hígado, en los tejidos, en esas células que les llamamos hepatocitos. ¿Y hasta qué capacidad tiene para almacenar, para guardar? Hasta 10%. ¿Cierto? También es poquito, pero al menos tiene 10%. Este glucógeno hepático, el hígado sí es buena gente, ¿no? Yo le llamo, lo llamaré siempre, es el órgano mamá. Da, y sigue quedando sigue. Y hace lo que hace la mamá. Ya comí, yo ya comí, si llega alguien al paso. Lo que va a comer, la mamá, yo lo hago. ¿Se dan cuenta? Entonces yo le digo, tú eres el órgano mamá. Cuando hay problemas de glucosa,
¿Qué glucógeno va a degradarse para otros órganos y tejidos? El glucógeno hepático. ¿El que almacenamos? El del hígado. Pero su capacidad es 10%. Viene la siguiente pregunta. Profesora, ¿y si hay más glucosa? Ese exceso de glucosa se va a transformar, que lo vamos a hacer también nosotros en líquidos, se va a transformar en ácidos grasos, y esos ácidos grasos se van a transformar en grasa, que viene a ser nuestro rollito. Nosotros sí podemos convertir carbohidratos en grasas, pero no a la inversa. Grasas en carbohidratos, no somos plantas. Hacen las plantas con qué vía? Con el ciclo del dioxilato de ¿clarísimo? Muy bien. Entonces, con esos conocimientos previos, entonces lo que esta enzima, esta glucógeno sintasa, va a agregar ciertamente moléculas de glucosa. Presten atención acá. Ustedes ven ahí que yo he puesto dentro del glucógeno, ¿verdad? Se le llama también glucógeno de reserva. Ese glucógeno de reserva, hablan los bioquímicos, que puede ser entre 5 a 8 unidades de glucosa, que por más ayuno que haya, no se degrada. Algo ilógico, ¿verdad? Pero si hay ayuno, si se necesita, ¿por qué no se degrada? Porque hay un guardián, hay alguien que está cuidando esa reserva de glucógeno, ¿verdad? Y esa es una proteína que se llama glucogenina. Repito, ¿qué hace esta proteína, esta enzima? Cuida esas reservas de glucógeno, que son poquísimas. Aparte de cuidarlas, tiene doble función. Los cuida y a la vez permite incorporar las nuevas glucosas. O sea, el exceso. Sobre esa recetita, que se le llama su reserva de glucógeno, va a incorporar el exceso de glucosa. ¿Quién lo va a incorporar? ¿Ayudado por quién? Por su enzima, la glucógeno sintasa. Entonces, lo que va a pasar acá, miren ustedes, ¿podemos incorporar glucosas libres? No tienen energía. Entonces, ¿cómo se los incorpora? UDP glucosa. O sea, en forma de un nucleótido. Y acá va a salir UDP, ¿verdad? ¿Y qué nos va a quedar acá? Glucógeno en mi reserva N más 1. Por eso en el anterior era glucógeno N menos 1. Aquí estamos incorporando, no olvidemos. Y otra cosa, no se incorpora glucosa libre. Entonces, ¿qué pasó acá, profesorita? Esto es lo que ha pasado. Las glucosas están libres, pero son así, ¿verdad? Podríamos incorporar esas glucosas si no se pueden mover. Entonces, ¿qué hace acá? En vez de ATP, ¿qué usa? UTP. Es un nucleótido, solo que su base nitrogenada y es un uracilo. Y ya no es una purina, sino es una pirimidina. Entonces, acá que me queda UDP glucosa. ¿Y cómo se delta de G? Así se incorpora. Para que se oxide, tiene que estar con su delta de G negativo. Si no, no funciona. Acuérdense, ¿qué significa delta de G negativo? ¿Qué significa delta de G positivo? Y ahora explicamos en bioenergética. Para que se oxide, tiene que estar energéticamente. Para incorporarla, también.
Pero solo incorporamos, ¿qué? La glucosa que se incorporó acá. Entonces voy a graficar ese proceso. ¿Qué cosa hace la glucógeno sintasa? Miren, ¿qué hace la glucógeno sintasa? Ayúdenme. ¿Qué va a hacer? ¿Qué enlaces va a formar? ¿Qué enlaces forma la glucógeno sintasa, que es la enzima reguladora? Los enlaces lineales. Alfa 1, 4. ¿Qué hacía la glucógeno fosforilasa, fosforilada? Rompía. ¿No es que el otro era degradar? En cambio, acá lo vamos a formar. Entonces, nuevamente, chiquitos lindos y chiquitas mías, no se me distraigan. ¿Qué hace esta glucógeno sintasa? Va a formar los enlaces, o sea, forma enlaces alfa 1, 4 glucosídicos. ¿Hasta ahí está clarito? ¿Qué hacía la glucógeno fosforilasa, fosforilada? Rompía. Acá estamos formando glucógeno. En la otra teníamos el glucógeno y lo usábamos, estábamos en ayuno. Acá estamos en exceso de glucosas. Tengo que incorporar esas moléculas de glucosa y la enzima que me permite incorporar es su enzima por modificación covalente que se llama glucógeno sintasa. Perfecto. Viene la pregunta. ¿Se acuerdan cuando degradábamos glucógeno? Había un momento de pare. ¿Cuándo era ese momento de pare? 3 unidades de glucosa unido al enlace. Porque no olviden que el glucógeno no solamente tiene enlaces lineales, también que tiene, chiquitos lindos y chiquitas mías, ramificado, el alfa 1,6. Entonces viene la pregunta aquí. ¿Y cuándo va a actuar la enzima que forma los enlaces ramificados? ¿Verdad? Esa es la pregunta. ¿Ya? Entonces voy a borrar esa parte que hemos explicado. Entonces sigue formando, sigue incorporando. Cuando ve que esta cadena va creciendo, las glucosas en exceso lo voy incorporando, con la glucógeno sintasa, ese exceso de glucosa, ¿verdad? Que no lo he podido guardar. Ya lo guardé, perdón, que esté en la sangre y que no debe estar, que lo tengo que guardar. Entonces, ¿qué hace? ¿Se acuerdan de la transferasa? ¿Qué hacía la glucógeno fosforilasa, cuando se paraba? ¿Quién venía a transportar glucosas a otro extremo? ¿Quién era? Una transferasa. Acá también actúa la misma. Entonces la transferasa coge entre 8 a 10 unidades de glucosa y los va a transferir acá. Entonces vamos a ponerle así. ¿Quién los transfiere? Transferasa. ¿De dónde los transfiere? De los enlaces alfa 1, 4. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan cómo se llamaba a la D ramificante? Amilo, alfa 1, 4, alfa 1, 6, pero era D ramificante. Aquí es la misma. Amilo está tomando de los enlaces alfa 1, 4. Amilo, ¿qué va a formar? Las ramificaciones. Amilo, alfa 1, 4, alfa 1, 6. ¿Quién hace la transferencia? La transferasa. Decimos transglucosidasa.
pero ya no le puedo llamar de ramificante. ¿Cómo le llamo? Ramificante. No olviden eso. ¿Ya? Para sacar glucosas de los enlaces alfa 1,6 se llama desramificante. Para formar el enlace se llama ramificante. ¿Y cuál es su nombre despampanante, grandote? Amilo alfa 1,4 alfa 1,6 trans, por la transferasa, glucosidasa. Creo que en el anterior no les dije glucosidasa, por favor. ¿Sí dijo? Glucosidasa, ya. Miren, y ahí tenemos sintetizado el glucógeno. Entonces, ¿cómo se va a llamar mi enzima, la que forma los enlaces? Ramificante. ¿Qué formó la ramificante? Los enlaces alfa 1,6 glucosídicos. ¿Cómo se llama la ramificante? Vamos a volver a nombrar. ¿Cómo se llama la ramificante? Se llama amilo alfa 1,4 alfa 1,6 de transferasa trans glucosidasa. Cuando es en ayuno, se llama desramificante. Y cuando es en exceso, ramificante. Muy bien. ¿Alguna duda? En el tema de degradación mencionó que actúan enzima. Claro que también. Pero esa transferasa es... Esa es la que ayuda. Pero eso sería una enzima. No, pero generalmente la enzima es la que es un auxiliar, pero generalmente hablan de dos. ¿Cuál? La que regula, que en el caso de degradación sería glucógeno, fosforilasa, fosforilada. Y en el caso de que forman los enlaces, la glucógeno sintasa. ¿Quién ayuda en el proceso de las ramificaciones? Una transferasa. Por eso le han dado ese nombre. Sí, pero su nombre es tránsito, ¿no? Claro, pero la transfiere. En el caso cuando degrada, ¿qué hacía? Sacaba 4 y lo dejaba libre al enlace. ¿Dónde está tu degradación? A pesar de que es otra enzima, No es la misma. no, la transferasa es una enzima que te apoya. Que transfiere, puede sacar, puede llevar. A pesar de eso, la amilasa grande tiene su nombre trans, o sea que... Por la transferasa. Porque es la que colabora. Claro, ¿qué ha hecho la? Así es. ¿Qué ha hecho la transferasa? Se encargó ya de llevar. ¿Para qué? Para formar la ramificación. ¿Qué hizo también anteriormente la transferasa en la desramificación? ¿Qué hizo? Mira ese dibujito. ¿Cómo era el anterior? Y acá habían más, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hizo la transferasa en la desramificación? ¿Y cómo quedó? O sea, permite romper el enlace, es en otras palabras. ¿Qué hace acá? Forma. Siempre va a sacar, va a llevar, va a sacar, lleva, saca. Eso es la transferencia, hace transferencias de grupos. Puede ser de uno o de muchos, o de muchas moléculas. Lo que hace la transferencia. Sí. Un nucleótido en vez de ATP. No es que tu glucosa puedes incorporar glucosa libre. ¿Por qué no la glucosa libre? Mira acá. Ay, estoy poniendo glucógeno. Chiquito lindo.
lindo, así es, ¿verdad, chiquito lindo? ¿Es lo que es clarito? Todos tienen clarito cuando mi glucosa está libre, estoy frito, estamos fritos. No solamente mi glucosa, mi ácido graso libre también está frito. Mi alfa aminoácido libre también está frito. Por eso es importante en su cabecita, qué significa delta de T positivo, qué significa delta de T negativo, que ya hemos hablado de las características del por abajo y del por arriba, y eso ya tiene que estar parecido. Entonces, en la formación de glucógeno, ¿qué voy a hacer? Voy a incorporar glucosas. Pero el nombre de... Voy a incorporar glucosas, ¿estamos de acuerdo? Voy a incorporar glucosas, voy a formar glucógeno. ¿Qué significa formar glucógeno? Voy a incorporar ese exceso de glucosas que están pasando a los niveles normales en mi sangre. Y para incorporarlos, ¿cierto? Mi enzima se llama glucógeno sintasa. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo puedo incorporarle así. Imposible. Dígame las características de un delta de G negativo. Perdón, de un delta de G positivo. ¿Cómo se llama la reacción? ¿Qué más? No espontáneo, no termodinámicamente favorable y sensible de energía. Y su pendiente es cuesta arriba. Imposible. Entonces, ¿cómo se incorporan las moléculas de glucosa para la formación de glucógeno? Glucosa activa. ¿Y cómo se activó? Solo que en vez de ATP, ¿qué usó? Nada más. ¿Qué cambió? Su base nitrogenada. En vez de adenina, es uracilo. ¿Cómo se llama este nucleótido? Uridin trifosfato. Acuérdense, eso es para guardar glucosas. ¿Cómo se guardan las glucosas? Como UDP glucosa. Pero el UDP solamente le sirve de recurso, porque cuando se incorpora, solo se incorporan glucosas. ¿Está clarito? En este proceso de que se le añade un TP, bueno, para que sea una de glucosa, ¿hay una enzima que se encarga? Esas son exoquinasas. Ah, exoquinasa. Sí. Las enzimas son quinasas, no olviden eso. En cualquier nucleótido, que sea adenina, guanina, citosina, limina, uracilo, acuérdense que hay 5 bases nitrogenadas. 2 bases nitrogenadas úricas o purinas, que es la adenina y la guanina. Y 3 bases nitrogenadas ilimídicas, que son la citosina, la timina y el uracilo. Cuando yo lo quiero fosforilar, le quiero poner la enzima, siempre será una quinasa. Yo puedo decir una exoquinasa, porque la glucosa es una exosa. ¿Estamos? ¿Y por qué? ¿Y la exoquinasa? ¿Por qué digo exoquinasa? ¿Por qué? ¿Podría ser fructosa también? ¿Podría ser galactosa también? ¿Podría ser manosa también? Sí, cuando es una exoquinasa. ¿Por qué no está mitad? ¿Por qué tipo de enzima es la exoquinasa? Ah, eso le tomé en su elaboración. De especificidad relativa. ¿Y cómo es el sitio activo de las enzimas de especificidad relativa? No definido. Claro. ¿Cuál es su modelo? Con mano guay. Ya lo saben, pero apliquen. ¿Hijita? Sí, hijita. Sí, le pueden, entonces, para nos falta